Muy bien. Continuando entonces con la presentación de la unidad número 2, vamos a dirigirnos en el curso a la unidad número 2. Muy bien, vamos a observar que de la misma manera, al igual que en la unidad número 1, tenemos un calendario o un cronograma de las actividades que vamos a o que estamos desarrollando. En primer lugar, quisiera ofrecerle disculpas si de repente han tenido dificultades en el sistema, en la lentitud del sistema, pero afortunadamente ya se solucionó. Hay muchos alumnos que me han hecho diferentes consultas y yo les agradezco por darme la oportunidad de poder responderlas. Vamos a ver que según este cronograma tenemos actividades que han iniciado ya la semana pasada, el día lunes 22. El día lunes 22 de septiembre, las actividades que ya se deben haber desarrollado según indicación son observar el video del tema, participación en el foro de reflexión. Hemos tenido una semana para poder desarrollar estas actividades. Los estudios del contenido empiezan a partir del día de hoy, ¿sí? Lunes 29 de septiembre. Tenemos tiempo para poder revisar y estudiar los contenidos del tema número 3, que corresponden a esta unidad. Y tenemos una tarea por desarrollar también durante esta semana. Respecto al tema 4, que viene en las siguientes semanas, pues vamos a irlas desarrollando y explicando conforme vayamos avanzando. Muy bien. ¿Sobre qué trata esta segunda unidad? El logro de la unidad dice lo siguiente: al término de la unidad, el alumno adquiere competencias básicas para relacionar la jornada de trabajo con la remuneración. Es decir, vamos a relacionar la idea de la remuneración. La remuneración, como ya lo había explicado en un video anterior, excede los conceptos, por ejemplo, de lo que es un pago en los demás contratos. Tiene una naturaleza, por decirla, de sostén familiar, pero está íntimamente relacionada a la jornada de trabajo, es decir, a la cantidad de horas que un colaborador invierte en una empresa. Invierte su esfuerzo, su preparación profesional, su inteligencia en desarrollar estas actividades. El logro de la unidad también es resolver los casos para el pago de los derechos de descanso semanal obligatorio, descanso por feriado no laborable y gratificaciones, e identificar las características de la asignación familiar. Por lo tanto, como estamos observando, ya empezamos a ver importantes beneficios presentes en los contratos laborales. Los temas son los siguientes. El tema número 3 son los derechos del trabajador. ¿Cuál es el concepto, por ejemplo, de una remuneración? Sus características. La remuneración mínima vital. Por ejemplo, muchos alumnos a veces confunden la remuneración mínima vital con la remuneración básica o el sueldo básico que le establecen en una empresa. Pero son dos conceptos totalmente diferentes. La remuneración mínima vital es una remuneración establecida de manera general por el Estado, en la cual, o este precepto indica, el cual indica de que no se le puede pagar a ningún colaborador, por lo menos que trabaja 8 horas diarias, menos de esta remuneración. En este caso está establecida en el valor de 750 nuevos soles. Continuando, vamos a ver que los temas a desarrollar también son los conceptos remunerativos y no remunerativos. Es decir, hay conceptos que tienen que ver con el trabajo o por el trabajo que yo desarrollo, y hay otros conceptos que tienen que ver con las actividades que yo desarrollo, pero son para desarrollar mi trabajo. Por ejemplo, son dos cosas muy diferentes, en que en una empresa azucarera, por ejemplo, me den un saco de azúcar para llevármelo a mi casa, para mi consumo personal y de mi familia. Y otra cosa muy diferente es que, por ejemplo,
me den un par de botas o un mandil para poder desarrollar mis actividades dentro de la empresa. Entonces por ponerles un ejemplo, son conceptos diferentes, ¿no? Conceptos remunerativos y no remunerativos. La regulación de prestaciones alimentarias, ¿no? ¿Qué son los alimentos? Son derechos que tienen que ver con los menores de edad. La prestación de alimentos viene es una obligación que viene de parte del Estado, es una obligación unilateral de parte del Estado. Quienes somos padres, pues tenemos que cumplir con estas obligaciones. El otro tema es la jornada de trabajo, concepto, características, clasificación. La, la jornada ordinaria y extraordinaria. La distribución y cálculo del valor de las horas extras. Las horas extras, por ejemplo, son aquellas horas que exceden las 8 horas habituales que tiene un colaborador que trabajar, laborar, desempeñar. En este caso, la hora son 8 horas normadas, la novena hora, la décima, etcétera, son horas de trabajo que implican un mayor desgaste físico, mental. En este caso, la norma, ¿cómo es que valora o obliga a que el empleador pueda reconocer o remunerar adecuadamente este valor? Le agrega una sobretasa. Las dos primeras horas extras tienen una sobretasa del 25% y las horas que vengan hacia adelante tienen una sobretasa del 35%. Y de esa manera se va calculando las horas extras. Las gratificaciones, ¿sí? Son dos las que se dan al año por dos fechas. Justamente en nuestro país, en el Perú, ha coincidido de que las gratificaciones coinciden con dos fechas bien equidistantes. Tenemos la de fiestas patrias y la de Navidad. Curiosamente, nuestra independencia se celebra un día 28 de julio, en mitad de año justamente, y la Navidad el 31 de diciembre. En otros países, por ejemplo, no será así, pero curiosamente en el Perú tenemos dos fechas muy importantes para los peruanos, que son nuestras fiestas patrias y una fiesta muy conmemorativa como la Navidad. Esas dos fechas justamente se reciben estos beneficios de gratificación. Gratificación por fiestas patrias y gratificación por Navidad. Y el, justamente se tiene que hacer un cálculo para poder establecer las gratificaciones. Normalmente dicen es el doble de tu sueldo, pero hay una forma de poderla calcular de manera exacta. Es un sexto de tu remuneración percibida el mes anterior a la gratificación, el cual tú tienes que multiplicar por los meses que has laborado. Entonces tenemos conceptos interesantes que estamos revisando, ¿no? La gratificación trunca, etcétera. Y posteriormente vamos a seguir desarrollando los siguientes temas de los derechos del trabajador, parte 2, para los cuales yo desarrollaré con ustedes otra videoconferencia. Me hubiera gustado de que otros alumnos o más alumnos hubieran estado presentes en estas videoconferencias, y como lo hizo un grupo, una sección, me pidió disponibilidad para poder realizar una videoconferencia excepcional en otro horario. Si tienen esa necesidad para poder hacer algunas consultas breves, yo la podré hacer. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar entonces en esta nueva unidad? Tenemos las siguientes: la de los derechos del trabajador. Tenemos que participar en el foro de reflexión Derechos del Trabajador. Esperemos mientras va cargando. Muy bien. En esta actividad vamos a ver un video acerca de las facultades del empleador. Indica lo siguiente: en el video el asesor jurídico Javier Hernández despeja nuestras dudas con respecto al tema de la jornada laboral en el Perú y las facultades que tiene tanto el trabajador como el empleador. Muy bien, entonces tenemos que reflexionar en lo siguiente.
A partir de la visualización del video y la lectura, fundamentos de la limitación del tiempo de trabajo, reflexiona sobre los fundamentos planteados y comenta con tus compañeros el motivo que te parece más válido y por qué. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Son los siguientes. Participa en el foro brindando un comentario original. ¿Sí? Respecto a este punto, quisiera hacer un paréntesis para mencionar de que en esta segunda unidad vamos a hacer un mayor esfuerzo, no mayor esfuerzo, sino que vamos a tener en cuenta que las participaciones no sean copiadas del internet, por ejemplo, o de otros compañeros. Entonces, tenemos la forma de poderlo corroborar, así que yo les solicito de que ustedes se sientan libres de poder expresar sus opiniones originales, como lo está solicitando este cápite. El segundo criterio de evaluación es comenta la participación de por lo menos 2 de sus compañeros. Muy bien. Como sabemos, la participación original tiene un valor, una calificación de 10 puntos y cada participación de comentario de las participaciones de los compañeros tiene un valor de 5 puntos, ¿no? Muy bien, acá vemos algunas de las participaciones. En fin, esa es la primera actividad que vamos a desarrollar, la participación en el foro. Y la segunda actividad de la unidad número 2 será, veamos, la tarea. Bien, en este caso no está apareciendo la actividad todavía en el sistema. Durante esta semana, aproximadamente entre el día 1 y 2 de octubre, se va a estar publicando esta tarea para que la puedan desarrollar. Muy bien, les agradezco entonces por estar visualizando este video de la videoconferencia programada para el día de hoy. Espero que tengan una muy buena semana y les agradezco por su tiempo. Hasta pronto.